El hombre que nos enseña sobre nuestra economía para manejar nuestro dinero todos los miércoles, Nicolás González con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? Braulio, buen día. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros con un título muy interesante hoy. El último primer sueldo. Exactamente. Sí, se ha popularizado este término del último primer día de las escuelas secundarias, pero también en la vida de las personas hay generalmente un último primer sueldo, ¿no? La primera vez que uno ingresa al mercado laboral y recibe su salario. Y bueno, ahí se empiezan a disparar un montón de cuestiones. Algunas que son divertidas, otras que son un poco más aburridas y quizá otras, que es lo más preocupante, que pasan desapercibidas, ¿no? Se subestiman. Ahí estamos viendo que el Consejo Deliberante sancionó el tema de el dictar la educación financiera en escuelas secundarias municipales. Bueno, eso es una buena noticia y hay que ir agregando contenido sobre esto. Digamos, no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos. Sí, sobre todo porque muchas veces no sabemos bien, no solamente qué hacer con nuestro sueldo, sino también leer y conocer algunas cuestiones que tienen que ver con el salario. Esto aplica no solamente, una dice habla de sueldos, pero en el caso de las jubilaciones, es muy común que los jubilados o pensionados, cuando cobran sus haberes, si miran ese recibo, se encuentran con sorpresas. Básicamente, en lo que llamamos nosotros el ítem de descuentos, ¿no? Descuentos que uno dice, bueno, ¿quién aprobó esto? Yo no tomé este préstamo, etcétera. Hay mucho para trabajar en ese terreno. Pero bueno, el último primer sueldo tiene que ver, ya digo, por un lado con el ingreso al mercado laboral, entendemos formal, claramente, ¿no? Donde a vos te dan tu sueldo y tenés un recibo para empezar a explorar qué hay dentro de eso. Esto tiene que ver con lo que a vos, por ejemplo, te ofrecen para ingresar a una empresa, a una organización, es decir, cuál es el sueldo que están hablando, y bueno, ver si eso después se traduce en lo que vos finalmente recibís. Bueno, y ahí empezamos, si queremos empezar a ver las placas, a disparar algunas de las cuestiones que tienen que ver con este UPS. Sí, por supuesto. Mirá, el primer punto es clave, ¿no? Vos decís, bueno, ¿cuánto me ofrecen por trabajar aquí? Bueno, tanto. ¿Qué es el sueldo bruto? Entendemos la diferencia entre el sueldo bruto, que básicamente el que se pacta en paritarias, en los convenios colectivos. Hay un sueldo básico, hay adicionales habitualmente, que están vinculados a eso. Ese es el sueldo que a vos te prometieron. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque luego del sueldo bruto, generalmente uno tiene en una columna lo que son los haberes brutos, aparece una columna a la par lo que son los descuentos de ley. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, los aportes que haces al sistema jubilatorio, 11 más 3%, y después el aporte que haces a la obra social, que en este caso es un 3%. Después esto puede encarecerse si vos tomas una decisión de pasarte, no sé, a una organización de medicina prepaga u otro tipo, pero en principio vos tenés 11 más 3 más 3, es decir, que tenés un 17% de descuento de ese haber bruto. Es decir, de 100 pesos ya te van quedando 83, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿quién va a pagar impuestos a las ganancias? Y a veces, más de los que uno piensa, pagan impuestos a las ganancias u otras deducciones que pueden existir, ¿sí? Es decir, vos tenés que ver cuál es el sueldo bruto que tenés y por otro lado las cosas que te van disminuyendo. Ese sueldo que finalmente va a traducirse en el neto disponible que decimos nosotros. Nosotros ahí mencionamos otros beneficios. ¿Por qué? Porque hay empresas que, adicionalmente a lo que es el sueldo propiamente dicho, te brinda beneficios como darte el teléfono celular, algún otro beneficio, por ejemplo, en servicios de comidas rápidas, etcétera. Formas de completar y compensarte a vos económicamente que no aparecen muchas veces en el recibo de sueldo. Todo eso forma parte de lo que podemos llamar nosotros una remuneración, ¿no? Lo que vos recibís a fin de mes por prestar tus servicios laborales a una empresa, ¿no? Ese dato, esa lectura que a veces es aburrida, bueno, sirve para ir controlando cómo funcionan estas cosas, que no aparezcan sorpresas en los descuentos, como decimos, y que si hay aumentos, como sabemos ahora que hay paritarias que están abiertas casi las 24 horas, vos vayas viendo si la evolución del sueldo que te liquidan se adapta a lo que se fue pactando en paritarias. Bueno, ¿Estamos? ¿y qué más tenemos? Vamos con otra más. Vamos con otra más, porque dice, bueno, ¿qué pasa acá? Como regla, cuando vos estás en blanco, tu salario se bancariza. Quiere decir que vos recibís tu salario en una cuenta bancaria.
Esa cuenta bancaria es gratuita, es el equivalente a una caja de ahorro, ¿sí? Donde vos tenés gratuitamente la caja de ahorro y una tarjeta de débito que utilizás para efectuar las transacciones, o al menos eso se espera que uno haga, ¿no? Eso es gratuito, ¿sí? Pero los bancos, ¿qué tratan en general? De ofrecerte otros servicios adicionales, ¿sí? Lo que llamamos paquetes multiproductos. Te pueden decir, bueno, mira, hay este paquete de tarjetas de crédito que no vienen con el servicio estándar, que tienen un costo, a veces bonificado al principio, otras veces no. Seguros que te pueden llegar a ofrecer. Es decir, cuando hablamos de multiproductos, son más productos del producto inicial de la caja de ahorro simple que vos tenés. Pero que generalmente tienen su costo. Por lo general tienen su costo, digo, a veces bonificado el primer año, pero luego empiezan a sumar. ¿Te hacen falta? Primer pregunta. ¿Te hace falta a todos? Segunda pregunta. ¿Querés una caja de ahorro en dólares? ¿La utilizás? Sí. ¿Tiene sentido pagar por eso? Bueno, ahí hay que empezar a ser selectivo, digamos. Acá siempre está el juego entre la emoción y la razón. Es decir, todo esto que te están ofreciendo, ¿a vos te hace falta? Bueno, ahí empiezan las preguntas. ¿Qué están ofreciendo también los bancos? Bueno, después que viene paquete de préstamos, te tienen bancarizado, saben cuánto cobras, por lo tanto saben cuánto hipotéticamente podés llegar a devolver si tomas una deuda. Préstamos y adelantos de sueldos. Ojo con esto, porque los adelantos de sueldo están lejos de ser gratuitos y tienen un costo que en general duplica lo que podemos llamar nosotros un préstamo personal. Todos préstamos rápidos, siempre decimos que son rápidos, pero generalmente son más caros. ¿Sí? Así que ahí también evitar la tentación. Y establecer de vuelta el tema del ahorro. Vamos a volver sobre esto en la última placa, pero el ahorro siempre tiene que estar asociado al tema de los servicios financieros, no quedarse en la parte de los servicios que tienen que ver con medios de pago o préstamos, sino también empezar a explorar qué opciones me ofrece el banco o la entidad donde yo quiera manejar mi dinero para empezar a fomentar el ahorro desde el principio. Recordemos que cuanto más rápido empecemos a ahorrar en la vida, menos esfuerzo nos va a significar y mejor vamos a estar posicionados cuando nos vayamos acercando al final de nuestra vida laboral. Y vamos con el último. Sí. Ahí decimos acá, no quemar las naves. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos del último primer sueldo, vos decís, yo me lo gasto todo porque tengo una lista enorme de deseos que no puedo cumplir. Entonces ahí va, ya ni me alcanza. En muy pocos días liquido lo que ya no me quedó nada, enseguida. Bueno, vamos a tratar de que quede algo. ¿Sí? Vamos a tratar de ser un poco más inteligentes en eso. De vuelta al ahorro, pagarse uno mismo. Pagarse uno mismo primero. Si quédate algo, resérvate algo, fondos de emergencia, objetivos que quieras plantearte. Eso es pagarse primero uno. ¿Sí? Cuánto, no sé, establece una suma fija o un porcentaje de ese ingreso que vas a recibir, si Dios quiere, con una regularidad. Bueno, págate vos primero. Segundo, no te confundas. Si te dieron una tarjeta de crédito, te dieron un límite que a vos te parece sorprendente, que es casi otro sueldo, ¿sí? Ojo, no te confundas porque no es otro sueldo, sino que esa tarjeta de crédito es ni más ni menos una deuda. Todo lo que vos compres con esa tarjeta lo vas a tener que pagar. No cometas el error que muchas veces vemos que la gente se gasta el sueldo, consume adicionalmente con la tarjeta y al mes siguiente arranca en cero. ¿Sí? El sueldo se lo llevó todas las compras con tarjeta del mes anterior. Un tema que tiene que ver con tus derechos. Vos elegís el banco donde querés estar bancarizado, donde querés que te acrediten el salario. Vos elegís la oferta. Mucha gente no lo sabe. Bueno, entonces aprovechemos el espacio de Canal 8 para decirle eso. El empleador te puede sugerir, pero vos podés elegir el banco donde querés que te acrediten el sueldo y después tener el resto de los servicios. Ahorro de vuelta en tiempos de inflación. No dejemos dormir el dinero. ¿Sí? No dejemos el dinero en una caja de ahorro que no remunera ese dinero. Te puede pagar el 1% anual, lo cual es nada, parece una burla. Entonces, pensemos en cómo traspasarlo a un fondo común de inversión o cómo hacer que ese dinero rinda. Mucha más gente lo está haciendo, pero todavía no es la mayoría. ¿Sí? Pensemos en cómo hacer rendir eso. Ya estamos pensando siempre, de vuelta, que la emoción no arrastre tus pesos. Es decir, pensemos un poco, pensemos que este sueldo, si Dios quiere, no va a venir por única vez, al mes siguiente va a volver a aparecer y nos va a servir para empezar a tomar conciencia de que quizá a veces nos parecen números muy grandes,
pero que a la hora de disponer para algunos servicios claves, caso alquiler, movilidad, vestimenta, alimentación, vemos qué rápido se va. Si tengamos un poco de paciencia, vayamos administrándolo, nada se termina, vamos a ir viendo cómo la educación financiera, como decíamos siempre, nos permite a nosotros gestionar mejor este último primero, pero que seguramente, si Dios quiere, va a haber muchos más salarios y mejores en nuestra vida. Bueno, ya sabemos qué hacer con nuestro sueldo después de todo esto. Vamos a intentarlo, Dani. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Por favor. Nicolás González con la educación financiera también en este caso y con el último primer sueldo, como lo hemos denominado. Vamos a volver al